Yo soy, Pastor Romero, rector del Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, y esta es la descripción del curso de Teología Sistemática 1. Es el estudio de las doctrinas acerca de la Biblia. Su revelación, inspiración, iluminación e infalibilidad. Las doctrinas de Dios. La Trinidad, los atributos y los nombres de Dios. Las doctrinas de Cristo. Su persona, deidad, humanidad y carácter. Las doctrinas del Espíritu Santo. Su deidad, persona, obra en la elección, la regeneración y la santificación, más el fruto, los dones, el bautismo y la plenitud del Espíritu. Y las doctrinas acerca del hombre. Su creación original y su caída en pecado. Lección 1, la Biblia. Palabra de Dios, aunque cubre miles de años de la historia humana y está escrita por más de 40 escritores humanos, la Biblia no es una simple colección de escritos, sino todo un libro que posee una fascinante continuidad. Lección 2, la Biblia. Inspirada por Dios, la inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento, y así ha quedado registrado por sus autores humanos. Lección 3, la Biblia. Su tema y propósito, nuestro Señor Jesucristo es el supremo tema de la Biblia. Leyendo la Escritura, sin embargo, las perfecciones de Cristo en su persona y su obra se hallan presentadas en diversos aspectos. Lección 4, la Biblia. Como revelación divina, la Biblia tiene como objetivo y propósito el ser la revelación del ser, las obras y el programa de Dios. Que un Dios infinito buscase el revelarse a sí mismo a sus criaturas, es razonable y esencial para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la creación. Lección 5, la Trinidad de Dios, las muchas indicaciones que hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que Dios existe o subsiste como trino y uno, han conformado la doctrina de la Trinidad como un hecho central de todas las creencias ortodoxas, desde los principios de la Iglesia hasta los tiempos más modernos. Lección 6, Dios el Padre, aunque las tres personas participaron en la creación y sostenimiento del universo físico y de las criaturas que existen en él, la primera persona, o sea Dios el Padre, en una manera especial es el Padre de toda la creación. Lección 7, Dios el Hijo. Su preexistencia, la eternidad y deidad de Jesús es establecida por dos líneas de revelación. 1. Declaraciones directas, y 2. Implicaciones de la Escritura. Lección 8, Dios el Hijo. Su encarnación, al considerar la encarnación deben de admitirse dos verdades importantes. 1. Cristo fue al mismo tiempo, y en un sentido absoluto, verdadero Dios y verdadero hombre. Y 2. Al hacerse el carne, aunque dejó a un lado su gloria, en ningún sentido dejó a un lado su deidad. Lección 9, Dios el Hijo. Su muerte vicario, en la Escritura se revela la muerte de Cristo como un sacrificio por los pecados de todo el mundo. De acuerdo a ello, Juan el Bautista presentó a Jesús con las palabras: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lección 10, Dios el Hijo. Su resurrección, la doctrina de la resurrección de todos los hombres, así como la resurrección de Cristo, se enseña en el Antiguo Testamento. La doctrina aparece tan tempranamente como en el tiempo de Job, probablemente un contemporáneo de Abraham. Lección 11, Dios el Hijo. Su ascensión y sacerdocio, puesto que la resurrección de Cristo es la primera en una serie de exaltaciones de Cristo, su ascensión a los cielos puede ser considerada como el segundo paso importante. Lección 12, Dios el Hijo. Su regreso por sus santos, aunque los acontecimientos de los últimos tiempos, que ocurren después del arrebatamiento de la Iglesia, son dados en muchas profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento, la verdad de que Cristo vendría primero por su Iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento y es específicamente una revelación del Nuevo Testamento. Lección 13, Dios el Hijo. Su regreso con sus santos, puesto que el tema de este capítulo se confunde tan comúnmente con la venida de Cristo por sus santos, es importante que los dos acontecimientos sean estudiados juntos con el propósito de que puedan ser vistos los contrastes que aparecen en casi cada punto. Lección 14, Dios el Espíritu Santo. Su personalidad, en la enseñanza de las verdades fundamentales relativas al Espíritu Santo, debería hacerse un énfasis especial sobre el hecho de su personalidad. Esto es porque el Espíritu no habla ahora de sí mismo. Más bien, él habla lo que él oye, y él dice que ha venido al mundo para glorificar a Cristo. Lección 15, Dios el Espíritu Santo. Su advenimiento, durante la edad presente se dice que él permanece en el mundo, pero que partirá fuera del mundo en el mismo sentido como vino en el día de Pentecostés, cuando ocurra el arrebatamiento de la Iglesia. Lección 16, Dios el Espíritu Santo.
Su regeneración, una definición exacta de esta obra del Espíritu y un entendimiento de su relación con toda la vida cristiana son importantes para un evangelismo efectivo tanto como para la madurez espiritual. Lección 17, Dios el Espíritu Santo. Su morada y sellamiento, aunque el Espíritu de Dios estaba con los hombres en el Antiguo Testamento y era la fuente de sus nuevas vidas y los significados de la victoria espiritual, no hay evidencia de que todos los creyentes en el Antiguo Testamento tenían al Espíritu morando en ellos. Lección 18, Dios el Espíritu Santo. Su bautismo, probablemente ninguna otra doctrina del Espíritu Santo ha creado más confusión que el bautismo del Espíritu. Mucho de esto se deriva del hecho de que el bautismo del Espíritu comenzó al mismo tiempo en que ocurrían otras grandes obras del Espíritu, tales como la regeneración, la morada y el sellamiento. También en algunas ocasiones el bautismo del Espíritu y la plenitud del Espíritu ocurren al mismo tiempo. Lección 19, Dios el Espíritu. Su plenitud, en contraste con la obra del Espíritu Santo en la salvación tales como la regeneración, el morar, el sellamiento y el bautismo, la plenitud del Espíritu se relaciona a la experiencia cristiana, al poder y al servicio. Lección 20, las dispensaciones. En el estudio de las Escrituras es importante entender que la revelación escritural se divide en períodos bien definidos. Estos están claramente separados, y reconocer estas divisiones y sus propósitos divinos constituye uno de los factores más importantes en la verdadera interpretación de las Escrituras. Lección 21, los pactos. La Biblia revela que a Dios le ha placido establecer pactos con los hombres. 8 de estos pactos se hallan mencionados en las sagradas páginas, y ellos incorporan los hechos más vitales en la relación que el hombre ha tenido con Dios a través de toda la historia de la raza humana. Lección 22, los ángeles, de acuerdo con las Escrituras, mucho antes de la creación del hombre Dios creó una innumerable compañía de seres llamados ángeles. Al igual que los hombres, ellos tienen personalidad, inteligencia y responsabilidad moral. Lección 23, Satanás. Su personalidad y poder. Satanás fue creado originalmente como el ser más elevado entre las criaturas morales de Dios, aunque hay un abismo de diferencia inmensurable entre este príncipe de los seres creados por el Señor y las tres personas de la deidad, las cuales no fueron creadas y existen en sí mismas para siempre. Lección 24, Satanás. Su obra y destino. Hay dos errores muy corrientes en cuanto a la persona de Satanás. Y puesto que solamente él los está aprovechando para la realización de su propósito, es razonable llegar a la conclusión de que ellos son de origen satánico. Lección 25, el hombre. Su creación, habiéndose descubierto en el medio de un universo maravilloso y siendo del más alto orden de las criaturas físicas, el hombre, naturalmente, buscaría la forma de entender su propio origen tanto como el origen de todas las cosas existentes. Lección 26, el hombre. Su caída, el problema de cómo el pecado entró en el universo es un asunto en el cual cada sistema encuentra obstáculos. Sin embargo, solamente la Biblia provee una explicación razonable. Autor. El Dr. Lewis Sperry Chafer, fundador y primer presidente del Seminario Teológico en Dallas, Texas, Estados Unidos. Tomo 1, volumen 1. Traductores, Evis Carballosa, Rodolfo Mendieta P. M. Francisco Liébano. R. Publicador. Publicaciones Española, INC. Año 1986.